Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Jesús en las multitudes. Para nosotros siempre es de mucha bendición que pueda sintonizarnos y sobre todo que usted esté en contacto con nuestro Señor. Y en este día sabemos que usted puede tener alguna necesidad y tenemos disponible un número 771-110-6098. La alada internacional en México es más 52. Recuerde que usted puede enviarnos un mensaje de texto y nosotros podemos estar orando por usted. Y asimismo le invitamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Iglesia JELM. Así nos encuentra, que es Jesús en las multitudes. Y bueno, este no es un programa más, sino el día de hoy traemos la palabra de Dios para usted y siempre su palabra es como un nuevo fruto, es fresca su palabra, es en el tiempo en que Dios la quiere dar y en ello confiamos. ¿O no es así, Pastor Ricardo? ¿Cómo está? Bien, excelente momento para compartir el poder de la palabra de Dios y de verdad, como lo estabas mencionando, no es un programa más, sino es un crecimiento más por medio de la palabra si estamos atentos, siendo oidores, hacedores del poder de su grandeza en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Así es, y el día de hoy sabemos que Dios ha puesto esta palabra que viene por parte de Él, y como dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El día de hoy este tema es libres en el Espíritu. Libres en el Espíritu de nuestro Dios, y queremos que usted ejerza esa libertad, pero para ejercer esa libertad requiere del conocimiento, que usted tenga diligencia y sobre todo del Espíritu de Dios. Así es, efectivamente, y estemos atentos, de verdad, estemos atentos y cuál es la libertad en la cual nos ha llamado el Señor. El Señor lo prometió, ya no estar viviendo bajo condenación, y vivir bajo condenación es de que tantos problemas que tenemos, que estamos pasando, situaciones difíciles, y no somos libres, no podemos avanzar. No se refiere a una libertad de poder hacer lo que queramos. No, de eso no. Y por eso les invitamos que estén atentos al poder de la palabra de Dios. Y vamos a orar, disponiendo todo nuestro cuerpo, espíritu, alma, de verdad, todo nuestro ser. Y el Señor nos aumentará en el crecimiento por medio, vuelvo a repetir, del conocimiento de su palabra. Y oremos. Padre Celestial, en estos momentos estamos en tus preciosas manos, Dios, y ven poderosamente, Dios, extendiendo tu mano en Cristo Jesús. Cristo, tú eres la palabra, y ven a fortalecernos, a darnos el crecimiento que necesitamos y mayormente el conocimiento de
cual libertad nos hablas y nos has dado. Bendito sea tu nombre, Dios. Úsanos y así también a todos los que oigan y reciban esta palabra. Sean transformados, Dios, y vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, en estos momentos vamos a introducirnos en los ríos de Dios. Y les volvemos a dar la bienvenida a todos los que siguen la palabra de Dios. Y de verdad, lo hacemos con un corazón, con un deseo ferviente de que alcancemos grande salvación por la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Bien, dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado el Espíritu y que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y yo le invito que vaya usted ahí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 3, verso 17, y escuchemos lo que dice allí, la grandeza de Dios en la palabra. Escuchemos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Le mencionaba que hay que conocer a qué libertad nos ha dado Dios. Una libertad de verdad que donde está el Espíritu se manifiesta poderosamente el Señor. Y cuántos problemas estamos enfrentando y situaciones tan difíciles. Piense usted. Estamos como atados, oprimidos, infinidad de cosas. Tantas situaciones, de verdad, que terminan muchas veces con nuestros anhelos, deseos, y los vemos truncados. Sin embargo, escuche usted lo que Dios prometió y cómo lo ha cumplido. Así es, porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vino a cumplir lo que había dicho el profeta acerca de dónde viene el Espíritu y sobre todo a qué viene ese Espíritu. Sabemos que Jesús lo confirmó, sobre todo posterior a cuando él fue tentado, y que en el templo él dio el conocimiento de por qué estaba ahí y por qué anunciaba el Espíritu del Señor, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando podrían preguntarse, ¿cómo yo puedo estar en el Espíritu? ¿Cómo es que se mueve el Espíritu? Y eso lo tenemos que estudiar el día de hoy. En San Lucas, capítulo 4, versículo 18, habla de una porción que Jesús dijo, que Jesús leyó acerca del profeta cuando estuvo en el templo. Lucas 4:18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí nosotros vemos, uno, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, pero dos, cuando lo empieza a Jesús mencionar esto, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y como ahora nos ha dejado a su Espíritu, entonces nosotros aún tenemos acceso a esto, por lo cual vino nuestro Señor Jesucristo y dejó a su Espíritu con nosotros, porque dice: me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. No habla de otras condiciones, no habla de me ungió para ir con los que se encuentran motivados, emocionados en las iglesias. No habla de aquellos que se encuentran bien en una situación en la cual se consideren perfectos ni nada. Habla de aquellos que necesitaban, porque
necesitan la libertad. Por eso dice a pregonar la libertad a los cautivos, pero no solo eso, también habla de la sanidad que trae tanto al corazón como la sanidad física. Y aquí dice vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es un gran regalo que desde entonces Jesús trajo hacia nosotros, y nosotros debemos estar en ese conocimiento para ejercer la libertad. Efectivamente, y ahorita que estabas mencionando esto, en cuanto a la ceguera, y esto es muy importante, posiblemente no se esté ciego físicamente, pero ¿cuánta ceguera espiritual puede haber? Y me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo, que Dios nos dé entendimiento, ¿verdad? Alumbrando los ojos, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Así es. Sí, para que conozcamos cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y efectivamente, el conocer que Cristo es la palabra y que fue ungido, recibió de verdad en ese llamamiento, en ese envío que Dios hizo a esta tierra. Eso mismo es para nosotros. Para nosotros. Me hace recordar también lo que dice en 2 de Corintios 5, 17. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Quiere decir que toda la condenación que por estar viviendo en otra vida pecaminosa, se llegan a pagar consecuencias. Y aquí viene a pregonar, a anunciar la libertad. Y de acuerdo a lo que estamos mencionando, si tenemos conocimiento, se cumple lo que dijo Jesús en San Juan 8:32, que conoceremos, es conocer, conoceremos la verdad. ¿Y cuál es esa verdad de lo que estamos hablando? La verdad es Cristo Jesús, se lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre, libres. ¿Cómo se enlaza la palabra? ¿Cómo se reafirma por sí misma la palabra de Dios? Y el conocimiento de la palabra, podemos entender que hay una esperanza, que por la fe, aleluya, nos levantamos poderosamente. Estamos en esa libertad para poder seguir adelante. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! Así es, y eso es bien importante, pastor, porque si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, no hay otro medio por el cual nosotros podamos acceder al Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra y que ya había pasado cerca de 3 años con sus discípulos, Él les habló de que ya era momento de irse, de que fuera Él entregado. Y Él vio la tristeza que también tenían sus discípulos y todos aquellos que día con día le seguían para aprender de Él. Por eso Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Esto lo podemos estudiar en Juan 16, del versículo 7 al 15. Voy a ir leyendo cada versículo. En el 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces aquí Jesús les estaba diciendo, es conveniente que yo me vaya porque ahora es tiempo de que ustedes conozcan ustedes, que ahí fue donde empezó el conocimiento de Jesucristo. Les dijo, es necesario que ustedes conozcan al Consolador porque posterior a ello su palabra iba a ser enviada a todo el mundo. Y Jesús físicamente no podía estar en cada lugar, pero el Consolador, el Espíritu Santo, sí estaba en medio
y con aquellos que creían y que se iban añadiendo día con día. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquí vemos algo importante que nosotros tenemos que saber y poder discernir de cuándo es el Espíritu de Dios. Y lo primero es que convencerá al mundo de pecado. Sinceramente, hay doctrinas o movimientos donde consideran que el Espíritu de Dios solo es cuando en la alabanza, en la música, uno siente alguna sensación, o incluso hay términos que actualmente se utilizan, que hay algo en la atmósfera, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento, sabemos que el Espíritu de Dios es el que está actuando porque uno, nos convence de pecado. La segunda, de justicia. Y recuerde que nosotros somos justificados, ¿sí? O sea, el pecado no nos pertenece a nosotros. Somos libres de pecado si nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y también habla de juicio. Sí, hay un juicio para todo ser viviente, pero nosotros hemos sido justificados de no recibir esa paga por medio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Luego, en el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, todos aquellos que conocen de la palabra y viene el arrepentimiento es porque el Espíritu de Dios es el que está obrando, porque el Espíritu nos convence de pecado y creemos en que somos libres de ese pecado porque Cristo Jesús pagó por él y nosotros no debemos vivir más en pecado. En el 10, de justicia, dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A qué se refiere eso? Si Jesús no hubiera ido al Padre, pues es porque uno hubiera muerto pero no hubiera resucitado. Pero como Él murió y resucitó y ahora está con el Padre, nosotros tenemos la entrada ahora hacia con el Padre. Recuerde que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos y ahora nosotros tenemos acceso a nuestro Padre y ya no le vemos a Jesús, pero tenemos al Consolador que nos indica y que nos asegura que nosotros entonces hemos creído en Jesucristo. En el versículo 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿no? Entonces el enemigo ya tiene su recompensa. Todavía su recompensa no ha llegado a él porque va a haber un día del juicio, pero ya está determinada su sentencia, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que él quiera hacer en contra de nosotros, nosotros debemos tener la fe en Cristo Jesús de que no pertenecemos o no estamos bajo el dominio del príncipe de este mundo, sino bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo por medio del Consolador, su Espíritu de verdad que nos da la libertad para acceder al Padre y libertad de pecado. En el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, todo esto es un gran misterio, pero para ello debemos acercarnos a Dios continuamente. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, esta parte también es un misterio, no es fácil discernir la obra del Espíritu Santo, pero es importante que nosotros permanezcamos en su palabra, conozcamos bien cómo actuó Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para discernir cómo es el Espíritu de Dios. Y justo los hechos de los apóstoles posteriores al Evangelio, ahí nosotros conocemos las obras del Espíritu Santo y cómo va actuando en cada uno de nosotros para todo aquello que hemos de vivir.
Versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ya tenemos el acceso al Padre por medio de el Consolador, pero para ello es necesario que nosotros nos libremos o seamos libertados de ese pecado que nos oprime, que es el que estamos bajo condenación por parte del pecado, pero nosotros, conociendo la libertad en Cristo Jesús, Él nos hace saber que entonces tenemos la entrada para con el Padre. También dice, todo lo que pidieres en mi nombre, Él lo hará. Y qué mejor que pedir esa libertad en nuestras vidas. Así es, y mencionabas que le dijo a sus discípulos, cuando dices que es un misterio, efectivamente para ellos era un misterio, y lo más importante, que para nosotros, todo esto que les anunció, ya es un testimonio de que Jesús lo cumplió venciendo a la muerte en la cruz. Y con esto quiero decir que ahora para nosotros tenemos el pleno conocimiento de verdad para saber la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor en el Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Bien, estamos de regreso y recuerde que el tema del día de hoy es libres en el Espíritu. Una pregunta, ¿usted tiene o considera que tiene esa libertad que podemos gozar en el Espíritu de Dios? Es importante reflexionar día con día acerca de esto, porque el estar en Cristo Jesús, en Él tenemos ese poder que proviene de su Espíritu Santo para tener esa libertad. Y aparte nos dice también que nos hará saber todas las cosas que nos ha de dar, guiándonos en su verdad. Continuamos, pastor. Así es, efectivamente, y de verdad es un tema que ponerle mucha atención y vivirlo. Vamos a ser libres por el Espíritu del Señor. Y también escuchábamos que Él nos guiará y nos dará todas las cosas. El apóstol Pedro, él habla de algo muy importante. Y también hago una pregunta: ¿hasta dónde está el amor de Dios sobre nosotros? Es muy extenso. Ahora, ¿hasta dónde está nuestro amor hacia Él? Es una pregunta de verdad y muy importante, y me gustaría que usted se la hiciera en su corazón, porque el amor de Dios es estar atentos, y es por medio de la fe para recibir todas las cosas que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. El apóstol Pedro escribe allí en su segunda epístola, en el capítulo número 1, en el verso 3 y 4. Escuchemos lo que dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Acabamos de escuchar que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es por medio de el conocimiento por la cual vamos a obtener todas las cosas. Todo lo que necesitamos, y volvemos a repetir porque ya no estamos bajo condenación, porque hemos sido justificados por el amor a Dios y tener conocimiento y vivir en su palabra. En el verso 4, escuche usted. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está, se clarifica la palabra. En esas pocas palabras, pero ahí nos habla de todo. Y hay muchos pasajes, muchas promesas que nos confirman. Apártate del mal. En fin. Y dice que vamos a recibir todo. Vamos a obtener todas las cosas. Y por eso le mencionaba que pusiéramos mucha atención, huyendo de todo el pecado que hay en el mundo. Y somos libres por el Espíritu del Señor. Él lo ha prometido y se cumple. Así es, y se ha cumplido en cada uno de nosotros, porque todas las cosas que Él nos ha dado no es solo de acuerdo a lo que nosotros pedimos, sino mucho más, van mucho más allá de Él, porque el Espíritu Santo sabe qué es lo que uno necesita. Nosotros podemos pedir por algo material, por algo físico, pero el Espíritu de Dios es el que nos dice qué es lo que nosotros necesitamos. Y en cierta parte de la Escritura habla de que clama incluso con gemidos indecibles, pero se refiere a la parte cuando nosotros derramamos nuestro corazón y clama por nuestras necesidades no físicas, sino espirituales. En Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder proviene de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo el Espíritu Santo es el que nos hace convencer de pecado, pero aparte nos vivifica, y esa vivificación depende de lo que cada uno de nosotros requerimos ser fortalecidos a nivel espiritual. El Señor nos ha dado mucho, y en este día es importante que abramos nuestro corazón a Él para que Él sea el que nos ministre, para que Él sea el que derrame su Espíritu en nosotros para acceder al Padre, y sobre todo ya no pedir conforme a lo que uno piensa que necesita, sino conforme a lo que el Espíritu sabe que cada uno de nosotros necesitamos. Así es, efectivamente, versículos antes de lo que acabamos de escuchar, el apóstol Pablo dice que doblaba toda rodilla, dobló su rodilla, por el cual toda familia, él así lo dice, que nombra que tiene como a Jesús como su Señor y Salvador, y habla ahí precisamente para que conozcamos la anchura, la profundidad, la altura, o sea, todo el conocimiento de lo que estamos hablando. Es conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Gloria a Dios. Y vamos a orar en estos momentos, abriendo nuestro corazón para recibir el Espíritu del Señor y se afirme en el interior, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
en la fe y en la voluntad de Dios para ser completamente libres. Oremos. Padre Celestial, estamos en tus preciosas manos, Dios. Gracias por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que se manifiesta cuando, Señor, estamos dispuestos a apartarnos del mal, ser libres de toda condenación y, Señor, estar en lo más grande, en tu voluntad para recibir todas las cosas, en una verdadera libertad. Perdona nuestras faltas, nuestro enfriamiento y también la falta de conocimiento cuando tenemos la libertad de, Señor, de introducirnos en tu palabra. Y, Señor, confirmamos nuestros votos a ti y que Cristo Jesús, tu Hijo amado, es nuestro Salvador. Y gracias Jesús, eres nuestro libertador. Lo declaramos con nuestra boca y lo creemos en el corazón. Gracias, oh Padre, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora ponga su mano en su corazón y vamos a orar. Dios nos ha prometido de su Espíritu y recibimos libertad. Y en estos momentos, ¿cuál es su problema y su necesidad? Ponga su mano. Padre, en estos momentos, en tu nombre, yo declaro por el poder de tu Espíritu Santo que obra grandemente libertad, fuera opresión, fuera enfermedad, libres de cautividad, en todas las áreas, Dios, de cada uno de los que están recibiendo tu palabra, Dios. Y cada que escuchen este mensaje, obres poderosamente, Dios. En el nombre de Jesús lo declaro y te doy gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Siempre cumples tus promesas. Venciste a la muerte en la cruz y nos das la victoria juntamente contigo, y tu palabra dice que nos harás sentar en los lugares celestiales. Gracias, Dios, lo creemos y lo declaro y reciba en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, bendiciones a todos, nos despedimos, Angie. Así es, y recuerde permanecer en la palabra, en el conocimiento, bajo la dirección del Espíritu Santo. Sea una semana llena de bendiciones y síganos en YouTube, Iglesia JELM. Dios les bendiga. Hasta pronto.